Ante todo, el agradecimiento por departir con ustedes, pues, un importante tema en el ámbito registral, ya que en este último tiempo han habido ciertas variaciones por incidencia de algunas normas y también por la necesidad, pues, de tener que avanzar en referencia a la función calificadora. Quien les habla es registrador público, entonces el día a día sobre estos cambios, estos avances, ha hecho que en épocas incluso de la pandemia, ¿no?, del confinamiento, pues tengamos que continuar con estos procesos, este procedimiento de calificación, ya que muchos de los actos se presentan actualmente ya en forma obligatoria virtualmente. Entonces, la función de la calificación también un poco hace que el registrador pues tenga que actualizarse en los sistemas informáticos para compartirles el tema en cuanto a la praxis, cómo se está dando. Se crea un programa denominado SGTD. En este programa es que internamente la administración lo que hace es escanear los títulos físicos, ya que en el trabajo remoto que muchas veces todavía los registradores estamos compartiendo, nos hacen llegar en este sistema pues las imágenes de los mismos con una certificación interna en referencia a los fedatarios informáticos que tenemos en la institución, que dan fe pues de la autenticidad. Muy aparte de este sistema del SGTD, donde nosotros podemos ver o apreciar los documentos ingresados en el título del trámite, tenemos un sistema denominado sistema SIR. Bajo este sistema es que van apareciendo los títulos que se van presentando, sea presencial o virtualmente. Entonces, conforme la fecha y hora de presentación, pues van asignándose en forma aleatoria los títulos. Y aparte de la función ya del registrador es la asignación de esos títulos, porque la calificación internamente se comparten con asistentes registrales. En esta asignación hay que también determinar algunos títulos que quizás son ya liquidaciones pagadas, y al ser títulos complejos se comparte la labor con personal de digitación. Muchas veces también hay que ver si el título ingresado corresponde a la sección, puesto que en el nivel Lima existen secciones especializadas y hay secciones de títulos varios, entonces ahí hay que determinar más o menos esta referencia. También ya en la función calificadora recurrimos a otro sistema que se denomina sistema de consulta registral, donde el derecho que se paga por calificación obliga al registrador el tener que evaluar la adecuación del título con la partida registral. Entonces en este sistema se advierten las partidas registrales, pero también con los antecedentes registrales. Entonces ahí ingresamos a otro sistema que se llama sistema SIGESAR. Es un sistema donde podemos visualizar, en todo caso, los títulos archivados. Muy aparte, los títulos archivados, según los años, están algunos en este sistema SIGESAR, que es la gran mayoría, y los más recientes se comparten en el sistema consulta registral, búsqueda de títulos, y también en el sistema SGTD, cuando son títulos ya del año 2000, 2001 para adelante. Entonces, como vemos, es una labor en el trabajo remoto que también lo hacen las personas que ya asisten presencial, están efectuando un trabajo vía sistema, y ya el soporte en papel como que está dejando ya de ser el documento a calificar. Dentro de esta comparación de diversos sistemas, como vemos, el SIR para ver el título, el SGTD para ver el título en trámite, consulta registral para ver las partidas registrales, el SIGESAR para ver los títulos archivados. Ya la función de calificación se comparte con asistentes, pero también, como hemos visto, conforme la modificación que ha tenido el 2011 del Código Civil, se comparte con las
la entidad a cargo de la base gráfica registral, en este caso la oficina de catastro. Quien brinda apoyo, y bajo estos sistemas informáticos también recurrimos a los mismos. También les comparto que hay algunos títulos de gran complejidad, que podrían ser, por ejemplo, habilitaciones urbanas, que podrían ser reglamentos internos, también de diversos tipos de edificaciones complejas, ¿no? Como conjuntos habitacionales, entre otros, donde necesitamos apoyo de arquitectos e ingenieros, quienes son los que realizan la lectura de los planos y ayudan pues al registrador bajo esta referencia. También hay un apoyo interno de una oficina de informática a efectos de un poco superar algunas problemáticas que se pueden presentar, pues que es propio de la labor ahora bajo los sistemas informáticos. También muchos de los reingresos hay que compartirlos en referencia a que a veces son a recursos de apelación, entonces hay que elevarlos a segunda instancia registral, ya que nuestro procedimiento tiene 2 instancias registrales. Hay que efectuar los oficios cuando se ha calificado un título proveniente de un juzgado. Hay que contestar algunas hojas de trámite, ahí donde también se busca incidir en la calificación, muchas veces solicitando el levantamiento de los títulos suspendidos, ¿no? Bajo el criterio del solicitante, es decir, que no era incompatible, entonces hay que evaluar ese apoyo, hay que hacer memorandos, informes respectivos, el despacho también, ¿no? De todos los títulos que se comparten. Entonces, como vemos, una función basado ahora en sistemas informáticos, diversos sistemas, y en este procedimiento de calificación interna, es que los registradores tenemos pues una labor un poco más, más variada de lo que teníamos cuando se efectuaba pues la calificación en soporte de papel. Bueno, entonces vamos luego a estos comentarios introductorios para que ustedes vean pues cómo se da el trabajo internamente a nivel registral. Vamos a ver el día de hoy la incidencia del procedimiento registral. Entonces, cómo es que se realiza la calificación de títulos, cómo es que se efectúa este acto administrativo, este procedimiento administrativo, que es un procedimiento especial, ¿no? Entonces, tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos Generales que rigen pues a las entidades administrativas, pero hay entidades que tienen sus normas propias, tienen sus principios, tienen sus plazos, tienen reglas propias en cuanto a la evaluación de los actos o derechos. Entonces, a nivel registral, este proceso que llevamos es un procedimiento administrativo especial. Actividades que pretenden buscar, pues, previamente la calificación antes de acoger los actos rogados a nivel de registros. ¿Por qué se aparta del procedimiento administrativo de las entidades administrativas por los efectos jurídicos que producen el inscribir un acto de derecho a nivel de registros? Entonces, en una entidad administrativa donde la información es para la administración, vamos a ver pues un procedimiento de las municipalidades, ¿no? Donde conviene a ellos determinar quién es el titular a efectos de determinar el pasivo de los pagos en cuanto a los impuestos. Entonces, para administrar adecuadamente la ciudad en la actualización de su catastro, entonces estos procedimientos administrativos son para la entidad. A nivel de registros, el procedimiento no tiene por finalidad que sea beneficioso a la entidad, sino para que terceros, o sea, todos nosotros, que querramos contratar, pues tengamos un instrumento de certeza. En la medida que la tarea que yo tendría, si no existiera un registro, es determinar el derecho de aquella persona que me quiere transferir su propiedad.
evaluar la documentación, ir en retroceso para ver si aquella persona que le transfirió a la vez tenía el derecho de transferencia, dominio, y así ir retrocediendo y retrocediendo. Lo que se denomina en la doctrina prueba diabólica, ¿no? Conforme al derecho romano, entonces de difícil probanza. En este sentido, esta institución pública lo que hace es esa labor. Antes de efectuar una inscripción, antes de publicitar un acto de derecho, previamente califica, previamente determina, pues, en referencia al acto, la legalidad. Agrupa los derechos, como hemos visto, en referencia, por ejemplo, en los predios, en referencia al bien inmueble. Determina en forma ordenada, ya por rubro, dentro de la partida registral, los actos o derechos para que la información sea clara y para que las personas que puedan contratar tengan un instrumento de certeza, un instrumento de validez. Y con ello, determinar si se acogen o no a estas reglas de calificación para también ellos publicitar su acto de derecho, ya que los efectos jurídicos que trae la publicidad para aquel que inscribe, pues hemos visto son buenos, ¿no? En la medida que quien adquiere de buena fe, pues se abastece de la fe pública registral, 2014 del Código Civil. El derecho está legitimado, entonces hay una presunción de legitimación en cuanto a sus derechos. Puede oponer el derecho ante los demás, puede participar, en todo caso como preferente, en la entrega del bien. Si por ahí hubo un concurso de acreedores, es decir, el titular vendió a más de uno, entonces hay preferencia el que registra. En ese sentido es que las normas procedimentales también son especiales y propias. Se acoge una segunda instancia en el ámbito del procedimiento registral. Entonces, primero tenemos a los registradores, abogados, especialistas en el tema del derecho registral, quienes evalúan pues el título formal que contiene el título material, el acto de derecho, que va a dar mérito a ser publicitado. Y ante la denegatoria, una calificación negativa del registrador, yo puedo recurrir pues en segunda instancia al tribunal registral. Y como toda entidad administrativa, puedo incluso irme ya al fuero jurisdiccional bajo los procesos contenciosos administrativos, en caso yo quiera determinar un derecho. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de procedimiento registral, hablamos de un procedimiento administrativo especial con normas propias. Lo encontramos normado en nuestro texto único ordenado, que es aprobado el año 2012 por la resolución 126-2012, que en el año 2020 y el 2021 han sufrido algunas modificaciones que se han incorporado, por si acaso, en el material, para que ustedes puedan tomarlos en consideración. Este reglamento general de los registros públicos determina en forma uniforme cómo orientar el proceso, tanto para aquellas personas que quieren recurrir a inscribir su acto de derecho, como aquellos operadores internos para que puedan evaluar y tomar en consideración pues, características propias del procedimiento. Dentro de las características de este procedimiento administrativo especial, es que lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo General se aplicará, en su caso, supletoriamente, porque ya las reglas propias están dadas por su norma procedimental, que es el Reglamento General de los Registros Públicos. La finalidad del procedimiento es la inscripción. Entonces, ¿qué es la inscripción? Habíamos dicho que en el sistema registral peruano, los registradores, cuando pasa el filtro de la calificación, extraen del título formal, del título remitido a registros, lo que es relevante para que las personas puedan tomar conocimiento del acto de derecho inscrito. Entonces, ahí hay una función propia de los registradores bajo el sistema registral peruano que se extrae
lo que es relevante, y esa inscripción, conforme hemos visto el principio de especialidad y la técnica del folio real, por ejemplo, el registro de predios, se inscribe dentro de la partida registral y en el rubro que corresponde. Su naturaleza es no contenciosa. De ahí que mucha de esta labor registral, de a veces contestar hoja de trámites, se va en el sentido de que las personas se oponen a los procesos dentro del trámite de inscripción registral. Sin embargo, se explica pues esta naturaleza no contenciosa, no cabe en su caso apersonamiento de terceros. Lo que realiza el registrador en su función calificadora es la determinación de la legalidad del instrumento, la capacidad de las partes, la adecuación del título con el antecedente registral, entre otros aspectos. Entonces, lo que se le califica en sí es el título conforme figura en la partida registral y en los antecedentes. Entonces, no es una instancia trilateral que tiene que determinar un derecho a favor de uno y de otro. En la praxis, por ejemplo, en los procedimientos no contenciosos a cargo de los notarios, muchas veces se advierte que la oposición, en vez de hacer la referencia ante el notario, que conforme el artículo 5 de la ley 27333 determina la finalización del procedimiento notario. Sin embargo, la oposición lo hacen en el ámbito registral. Entonces, muchas veces se contesta diciendo que el proceso de calificación no incide en el procedimiento notarial. Entonces, si uno ve que se le está vulnerando algún derecho, pues es ante el notario a cargo del procedimiento quien tiene que hacerse referencia a la oposición. Sin embargo, esta característica no contenciosa sí tiene una excepción. La excepción se presenta en los supuestos normados en la ley 30.313, que en sí hace referencia y también cambia ámbitos notariales y registrales en cuanto a dos supuestos que se habían determinado, pues, en referencia a la falsificación de documentos, que incluso dieron mérito a que existan asientos registrales basados en documentos falsificados, falsos, o en la suplantación de personas ante los dadores de fe, es decir, ante el notario, ante el cónsul cuando hace la función del notario, ante el juez, ante el funcionario a cargo de la administración. Entonces ha habido pues estas incidencias, entonces eso se comunica a nivel de registros. Y es la única excepción donde en el ámbito del procedimiento de calificación el registrador suspende su función y va en consulta, en todo caso, a estos dadores de fe, para que ellos determinen en sí, si bajo lo comunicado a instancias registrales ha surgido pues algún documento falso o en todo caso ha habido una suplantación de identidad. Ante la respuesta de los mismos es que el título cae en tacha y se sigue el procedimiento respectivo a cargo de la institución sobre estos supuestos legales. De no ser así, se continúa el proceso. En ese sentido, no cabe apersonamiento de proceso, ya salvo pues que el mismo también dador de fe puede hacer el mismo notario, comunique a registros de que él ha advertido pues que se han producido ahí documentos falsificados, falsos, conforme la ley 30.313. En todo caso va a pedir el bloqueo para determinar, en todo caso, la autenticidad de los mismos, que también está contemplado. Esta ley 30.313, publicada el 26 de marzo de 2015, se denomina Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral. Se da en el ámbito de inscripciones en trámite, donde la finalidad es advertir al registrador pues, de estos dos supuestos. No cabe otros supuestos, por si acaso. Entonces, por ahí muchas veces se pretende, bajo esta oposición
hacer referencia de la no inscripción de un acto de derecho, sin embargo, no está dentro de estos supuestos de suplantación de identidad o falsificación de documentos. A veces alegando también algunos efectos de actos típicos, ¿no? Como podría ser por ahí una falsedad ideológica, entre otros. Sin embargo, al no estar dentro de esos supuestos, se tache el título en trámite. ¿Y qué pasa si el título ya fue inscrito? Entonces, ahí también trae otro efecto. El efecto es que, en este caso, se comunica a jefatura para que el mismo evalúe estas circunstancias ya cuando confirma el dador de fe, el notario, el juez, el funcionario administrativo, ¿no? O en todo caso el cónsul haciendo la función de notario, pues que sí se ha incurrido en estos supuestos y lo que se busca es la cancelación administrativa del asiento. Esta norma fue reglamentada mediante Decreto Supremo 010-2016 y a nivel registral trajo también que registros tenga que, muy aparte pues, de las disposiciones normadas, saque también algunas disposiciones que busquen en sí que no exista estos procesos de fraude inmobiliario que se podrían haber dado, ¿no? Esta ley 30.313, por ejemplo, cuando lo implantamos a nivel de un título inscrito y el dador de fe, el notario, el juez, el funcionario, ¿no? Advierten pues que sí se ha producido uno de estos supuestos en suplantación de personas o falsificación de documentos, origina que a nivel registral se cancele este asiento y se da una cancelación administrativa que no requiere mayor pronunciamiento judicial, puesto que ya se ha determinado por el mismo dador de fe, pues que este instrumento público que se acogió a la inscripción acarreaba estos supuestos de cancelación. En ese sentido, la cancelación administrativa se da solo cuando se acredita la suplantación o la falsedad documentaria con arreglo a las disposiciones así establecidas. ¿Y por qué? Y retomamos pues un poco nuestra clase de ayer. Nuestros asientos registrales no convalidan. En ese sentido, el artículo 2013, que habla del principio de legitimación, no solo habla de la cancelación administrativa, sino hace hincapié en base a la característica de nuestro sistema no convalidante, cuando los actos son nulos o anulables de acuerdo a las disposiciones vigentes. Y por ello, pues, es que la calificación en los procedimientos registrales es necesaria. Y también se incide en este principio registral de buena fe, donde muchas veces los efectos de la publicidad material daba a entender el conocimiento, la conocibilidad general, conforme el 2012 del Código Civil, de todos que teníamos que tener conocimiento del contenido de las inscripciones. Y que también pues está normado en el título primero el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos en cuanto a su afectación, así no hayas tenido un conocimiento efectivo. Sin embargo, los asientos registrales muchas veces servían para que las personas aleguen esta buena fe a nivel del ámbito jurisdiccional, el ámbito judicial. Y en los diversos pronunciamientos judiciales se hacía referencia al contenido de los archivados, que sustentaban pues que quizá había por ahí causas de anulabilidad. En ese sentido, el 2014 incidió que un tercero de buena fe, la condición es que haya adquirido a título oneroso, es decir, pagando una contraprestación, una compra-venta, de quien en registros aparece con facultades para otorgarlo. En este caso, pues yo adquiero de un titular registral, manteniendo mi adquisición una vez inscrito el derecho, aunque se anule, rescinda, cancele o resuelva por virtud de causas que no consten en los asientos registrales, y acá viene la modificación, y los títulos archivados que los sustentan. Un poco dando también la buena fe registral
es que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que se conocía la inexactitud del registro. Entonces, trasciende el ámbito incluso de la buena fe registral. Lo que pasa es que todos los actos o negocios jurídicos tienen los efectos de las partes cuando uno recurre a ellos bajo el ámbito de la buena fe. Cuando nosotros, por el contrario, nuestra intención es de mala fe realizarlos, ya son pues los actos típicos y las consecuencias jurídicas penales las que imponen en esos actos que podrían traer perjuicios a terceros, ¿no? Bajo unas simulaciones respectivas. Por otro lado, este ámbito de tener que advertir a terceros que la situación jurídica de su predio va a ser cambiada y en todo caso, pues, tomen conocimiento de estos títulos en trámites y puedan en sí ejercer su oposición a mérito de la ley 30.313. O sea, si yo como titular registral no he transferido mi predio, estoy tranquilo en mi casa y de pronto veo que a nivel de registro se está transfiriendo el mismo. Entonces, ¿cómo tomar conocimiento? Se da un sistema denominado alerta registral. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para suscribirme a este sistema? O por si acaso es un sistema gratuito. Ingreso a la página de SUNAR, pongo alerta registral y me suscribo al mismo dando mi correo electrónico o mi número de celular. A efecto que cualquier título que ingrese y que busque modificar actos en mi partida registral, pues me sea alertado. En ese sentido, pues este sistema alerta registral, conforme una directiva que agrupa diversas medidas administrativas registrales, un poco para evitar pues estos fraudes inmobiliarios, pues lo toma dentro de ellos. Otro mecanismo que también se dio en el ámbito registral es la posibilidad que las personas, bajo una manifestación unilateral de voluntad, puedan determinar que no desean transferir su propiedad. Entonces, muchas veces encontramos, cuando uno camina por la calle, cartelitos que dice, esta propiedad no se vende. Entonces uno se alerta, ¿no? ¿Por qué pone no se vende? Pues no lo vende simplemente. Incluso algunos ponen teléfono, que se ha hecho viral algunas bromas cuando llaman a esos teléfonos. En el ámbito de que mi partida esté inscrita, ¿cuál sería el mecanismo por el cual yo podría realizar un cierre a actos de disposición? Ojo, a actos de disposición. Es la inmovilización temporal de partidas. Entonces, en este sentido, yo mediante una escritura pública determino que no voy a transferir mi predio y esto va a ser anotado en la partida registral. Cuando ingrese un título a nivel de registros, transfiriendo el derecho, ya acá en el procedimiento registral cambia, el registrador va a tener que ir en consulta. Igual que la ley 30.313, cuando hay una oposición del titular o de otra persona que ha habido suplantación de personas o falsificación de documentos, ¿qué hace el registrador? Igual que en inmovilización temporal de partida, tiene que ir al dador de fe y consultarle pues si esta documentación es auténtica. En caso de movilización, si es auténtica, pues se levantará los mismos, porque dará mérito al levantamiento y la inscripción de la transferencia. Y de no ser así, en todo caso, se va a efectuar también el comunicado del procurador para el procedimiento penal respectivo. También hay el bloqueo por presunta falsificación de documentos, que también surge de la ley 30.313, a efectos de que los notarios hagan referencia, pues, en cuanto esta presunta falsificación que se ha dado en sus instrumentos extraprotocolares. El bloqueo por presunta falsificación de documentos también es un procedimiento administrativo. Entonces, yo en el ámbito de calificación veo el título archivado y veo que esa inscripción no tiene sustento, entonces pido el bloqueo por presunta falsificación.
Los notarios también pueden pedir la anotación por presunta falsificación de instrumentos extraprotocolares, o en todo caso, anotaciones preventivas en procedimientos protocolares, conforme determinó pues las modificaciones que tuvo la ley 3313 en los artículos de la ley de notariado. Pero si no se da, en todo caso, supuesto de la ley 30.313 y solo se pretende decir al registrador que yo no estoy de acuerdo con esa inscripción, eso sí no procede, no es pertinente. Ahora, ¿y qué pasa si por ahí me comunican que hay un proceso judicial o tomo conocimiento que hay un proceso judicial sobre el ámbito del acto de derecho que yo estoy calificando como registrado? Entonces, si en todo caso me comunican sobre eso, ahí el registrador también tendrá que determinar una especie de correlación en esos procesos con el acto que él está calificando, ¿no? Entonces, bajo ese ámbito cabe también lo que es la inhibición registral. Entonces, si me presentan una compraventa que en el ámbito judicial se le interpuesto una denuncia de nulidad, pues entonces lo que cabría es que en el procedimiento administrativo se suspenda el mismo a efectos que en el ámbito judicial pues se determine la validez, porque la idea es publicitar actos que son válidos. Sin perjuicio de eso, si yo estoy interponiendo una demanda judicial que en todo caso puede incidir en referencia a no querer alterar la situación jurídica de la partida, ¿no? También podría solicitar una medida cautelar de no innovar. En ese sentido, los registradores, cuando efectúan lo que es la calificación de la partida registral, y van a ver que ahí existe una medida cautelar de no innovar que incide pues sobre la naturaleza del acto que se está rogando, en todo caso también no podrán efectuar la inscripción sobre esos ámbitos. Ahora, si es una cosa litigiosa y dudosa, que todavía no sabemos si se va a salir a favor de la persona, pero en todo caso queremos reservar la prioridad, pues cabe también lo que son las anotaciones preventivas si en el ámbito judicial de las medidas cautelares. Entonces, bajo ese ámbito se cabe que a nivel de la partida registral se anote preventivamente el inicio del procedimiento y que las personas que adquieran esos predios con estas anotaciones de medidas, porque no impide, por si acaso, las anotaciones preventivas de demanda, no impiden que se transfieran los bienes. O sea, los bienes van a seguir transfiriéndose. Pero sí, el que adquiere ya no puede alegar haber tenido desconocimiento, porque bajo los efectos de la publicidad jurídica, el 2012 del Código Civil, pues se entiende que ellos toman conocimiento de lo mismo y ya no pueden decir que son terceros de buena fe. Y en todo caso, estarán sometidos a las consecuencias legales del procedimiento. Y los efectos de la sentencia se van a retrotraer a la fecha de la anotación preventiva. Como vemos, diversos mecanismos en el ámbito de los procesos de calificación que son necesarios ser evaluados por los registradores dentro de su función calificadora. Ahora, otra característica del proceso es que constamos con dos instancias. La primera instancia la realiza un abogado, un especialista en el tema, que ha entrado por concurso, tiene que haber efectuado, en todo caso, o haber sido otorgado el título, los mismos, y él efectúa lo que es la labor de calificación. Como les comenté, esta labor propia de calificación incide en un principio registral denominado principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad, también encomendado como rogación en el ámbito del Código Civil 2011, y sin embargo, que incide como principio registral, básicamente como legalidad, en el artículo 5
del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Su función radica en calificar los títulos previamente antes de efectuar la inscripción. Este artículo 2011 del Código Civil ha tenido una modificación con la acción de la Ley 31.309. Entonces, originalmente, la calificación, que es una garantía del sistema registral, está encomendado al registrador de que no puede obligar una instancia administrativa superior a que él inscriba, porque es una labor propia de él, que le trae responsabilidad personal. En ese sentido, esta garantía ya en el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAR se incide, tanto en primera y en segunda instancia. Esta garantía está supeditada al cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, a las disposiciones de la SUNAR, a los precedentes de observancia obligatoria. Pero con la modificación que tuvo la Ley 31.309, se incorpora un principio que no está normado, así, o sea, no está titulado como principio, que es un principio pro inscripción, de propiciar y facilitar las inscripciones. Entonces, el 2011, el Código Civil, ahora sí lo contempla. Y en su caso sí estaba o se deducía del artículo 31 del Reglamento General de los Registros Públicos. Y en base también a la función calificadora, ahora se ve reforzada ya con también la participación del apoyo del área encargada de la base gráfica registral para actos que son modificación o incorporación de un predio registros. Ahora, contra lo que resuelve el registrador público, se entiende en una calificación negativa. ¿Qué se denomina calificación negativa? Por ejemplo, cuando el registrador observa, cuando el registrador liquida, cuando el registrador tacha sustantivamente. Hay dos tipos de tacha en el procedimiento. Una tacha sustantiva, que vamos a ver en detalle, pues, en qué consiste, y una tacha procedimental, es cuando vence la vigencia del asiento de presentación. Entonces, sobre estos tipos de calificación negativa, yo puedo recurrir a una segunda instancia que es un tribunal colegiado, compuesto de 3 vocales, donde uno de ellos participa como presidente. Y entre ellos se alternan la ponencia de los expedientes que suben a los mismos, debaten y se pronuncian sobre estos. Existe pues en la actualidad 5 salas, hay 3 salas en el norte, hay 3 salas en Lima, una sala en el norte y una en el sur. Sobre la función de los vocales del tribunal registral, ya lo encontramos normados en la Ley de Fortalecimiento de la SUNAR y en su reglamento, obviamente. De hecho, ¿no? Ellos se evalúan, en todo caso resuelven las apelaciones contra observaciones, tachas, liquidaciones formuladas por los registradores, es decir, calificación negativa. ¿Y cuál sería la calificación positiva? La inscripción, propiamente dicho, que es la finalidad del registro y que pone fin al procedimiento. También, no solo con calificación negativa, sino con algunas decisiones que pueden establecer los registradores en base a su función, por ejemplo, una suspensión de título, o en todo caso, requerir un informe de catastro y basarse en él cuando no se necesita, entre otras cosas. Entre otras decisiones, en todo caso, pues el tribunal lo examina. En la función del tribunal, ustedes cuando ingresen a la página de la SUNAR, pueden advertir en la búsqueda ya, en lo que es el tribunal registral, hay resoluciones y hay un ámbito que se denomina precedente de observancia obligatoria. Con estos precedentes de observancia obligatoria están basados en el principio de predictibilidad de la administración. Entonces, ustedes ahí van a ver 2 tipos a la vez de pronunciamientos. Unos que se llaman acuerdos plenarios. Estos acuerdos plenarios no son precedentes. Los acuerdos plenarios son, en todo caso,
acuerdos que ha tomado la segunda instancia y que vincula un poco la predictibilidad entre las salas en caso de una apelación. Entonces, no vincula a primera instancia al registrador. Sin embargo, los precedentes de observancia obligatoria sí lo vinculan al registrador en primera instancia y al tribunal en segunda instancia. Entonces, en detalle, ahí tienen diversos precedentes que han surgido en el ámbito de la función que cumplen los vocales. En sesiones ordinarias o extraordinarias, cuando lo determina la ley, ellos tienen que reunirse y verificar pues, diversos tipos de pronunciamiento de sus salas que tenían, pues, no tenían pronunciamientos similares, sino diversos, lo debaten. Si obtienen una mayoría calificada, se convierten en precedentes. Y así también lo tienen que determinar si va a ser precedente o no en las sesiones. O si no, pues lo determinan como acuerdos plenos. El inicio del procedimiento, y acá viene ya el principio de rogación, normado en el 2011 del Código Civil, y el título tercero del título preliminar del Reglamento General de los Registros. Entonces se inicia con la presentación del título por el diario. ¿Cómo se da esa presentación? Puede ser una presentación física o puede ser una presentación virtual en base a los sistemas informáticos. Si es física, pues llenaré mi formato de solicitud. A esto le acompaño el título del acto que estoy rogando. Ya sabemos, nuestro sistema registral peruano es números clausus. Solo ingresan aquellos títulos que son trascendentes para la contratación inmobiliaria. En el caso de registro de predios, el 2019 Código Civil. Y se entiende que es rogado por los solicitantes del acto o terceros interesados o sus notarios o sus dependientes. Muchas veces se puede presentar conflictos entre el presentante con la persona que obtiene el derecho. Se entiende que el presentante actúa en representación de quien obtiene el derecho. Y de no ser así, en la solicitud de presentación se tiene que hacer referencia a que él actúa, por ejemplo, a nombre de otra persona o tercero interesado. En ese caso, si hay alguna disputa entre el otorgante del derecho con el presentante, pero el presentante dice que no actúa en representación del otorgante, sino del tercero interesado, el tercero interesado es el que puede actuar directamente. Por ejemplo, cuando lo presenta el notario, se entiende pues, que el notario tiene un interés legítimo. No solo es representante del otorgante del derecho, sino él ya tiene un interés legítimo y lo puede presentar por intermedio de sus dependientes. El Reglamento General de los Registros Públicos ha innovado también en base a los presentantes la necesidad del lector biométrico para su identificación. Muchas veces títulos advertidos en el procedimiento de calificación que eran documentos falsos o falsificados. Cuando se hacía el emplazamiento al presentante se advertía pues, que no había sido él, sino había sido suplantado también. Entonces, en ese sentido es que también se incidió en la referencia al mismo. Entonces, yo lleno, si voy a presentarlo físicamente, yo lleno mi solicitud. Pongo a qué registro va, pongo a qué oficina pertenece. Es importante determinar la oficina. Muchas veces se presentan títulos, por ejemplo, que son de Ventanilla, del Callao, y sin embargo se presentan en Lima, o que son de Cañete, y sin embargo se presentan en Lima, en la CR Bagliati. Esos títulos comúnmente son tachados a efectos que se presenten en el diario de la oficina respectiva. Esta tacha conlleva a que internamente los registradores tengamos que indicar al encargado del diario que se comunique a su vez con uno tache el título para encauzar ese acto a la oficina donde debió haberse presentado. Entonces, muchas veces esto ya está solucionado con las modificaciones que ha tenido nuestro Reglamento General de los Registros Públicos. Es necesario identificar al presentante su domicilio
en todo caso, su correo electrónico, en caso se necesite alguna notificación al mismo. Esto es trascendente porque si surge una consulta que hay que hacer al administrado, pues esta dirección se tomará como cierta para efectos de todo tipo de comunicación que se... Si hay que establecer, en su caso, el acto rogado, también acá la decisión del presentante de la reserva de derechos. Entonces, hay un donde si el instrumento público tiene más de un acto rogado, habíamos visto el día de ayer que el principio de rogación conlleva a que todo título inscribible se entiende que ha sido rogado, salvo reserva expresa. Entonces, acá viene la reserva. Yo puedo solicitar que se reserve de un acto, pero ya va en la calificación del registrador determinar si cabe esa reserva o no, porque a veces son actos vinculados. Son actos previos necesarios que se inscriba el acto rogado. A veces, por ley, hay que inscribirlo, como podría ser una hipoteca legal, por un saldo de precio, entre otros aspectos. Hay que hacer referencia a qué documentación estamos adjuntando. Es función del encargado del diario ver que esa documentación se esté adjuntando en físico. Indicar la partida real sobre la cual se va a realizar o se solicita la inscripción y firmar el mismo. Sobre las innovaciones que ha tenido nuestro reglamento, como le digo, está la identificación biométrica cuando el presentante lo realiza directamente ante el registros. Ahora, si lo realizamos por medios electrónicos, ahí pues la identificación está en base a la firma electrónica a cargo de los notarios que utilizan bajo el sistema de intermediación digital. Lo pueden realizar los jueces también por convenio o los funcionarios públicos que hayan suscrito en el mismo. Entonces, tenemos una presentación física y una presentación virtual. La presentación virtual lo realizan por intermedio del sistema de intermediación digital, un sistema que tienen acceso notarios, funcionarios, jueces, previos convenios. Sobre esta presentación electrónica tenemos pues una directiva del año 2019 donde se regula un poco este sistema de intermediación digital para la generación, presentación, trámite, inscripción de títulos. Lo que pasa es que originalmente bajo el decreto legislativo 1049, de que es nuestra ley de notariado, se impuso alguna obligación a los notarios originalmente de inscribir actos de mandatos y poderes mediante el uso del sistema de la firma electrónica. Entonces, este decreto legislativo 1049 pues, fue innovador, ¿no? Surgió en un convenio de querer hacer pactos internacionales de comercio y tuvimos pues que innovar sobre estos tipos de dispositivos. En la actualidad se ha determinado que desde junio del 2021 todo parte notarial ahora sea de compra-venta, hipotecas, ampliaciones, resoluciones, modificaciones, levantamientos, inscribibles en registro de predios se presenten a nivel de todo el país mediante firma digital y se tramiten exclusivamente bajo este sistema de intermediación digital. ¿Qué beneficios trae esto? El beneficio que al ser remitido directamente por el notario, tiene su firma bajo este sistema encriptado, biométrico, hace la determinación de la autenticidad de los instrumentos. Cuando se inició esta presentación electrónica, los registradores pues veíamos un sistema digital y teníamos la duda, ¿no? Si por ahí un hacker o alguien lo había modificado la información, ¿qué me asegura? Se presentaban los documentos, pero siempre esperábamos el físico para compartirlos entre otros aspectos. Ahora más confianza da la presentación de instrumentos bajo este sistema de intermediación digital que los físicos. Muchas veces uno, y ya me ha tocado por experiencia, he calificado un título muy bien elaborado,
parte judicial muy bien efectuado, todo coincidía, pero había una falencia, no había firmado el auxiliar jurisdiccional, pues el oficio. Entonces voy en consulta al Poder Judicial y me dicen que el mismo era falso. Entonces, a veces, ahora, bajo estos convenios, pues se procura, al menos, legitimar la autenticidad de estos instrumentos. Bajo este sistema se han aperturado diversos tipos de actos que se pueden presentar bajo los mismos. Y muy aparte, pues tenemos las solicitudes electrónicas por errores materiales. Estas solicitudes también ustedes los pueden advertir de las páginas de la SUNAR. Entonces yo ingreso a este módulo y cuando advierto que el registrador en su función de inscripción pues cometió algún error al momento de redactar algún asiento, pues por acá le advierto ese error y aparece automáticamente en la máquina del registrador para que él mismo realice la rectificación debida. Los requisitos de admisibilidad que nos da nuestro reglamento para poder empezar a calificar un título o recibir un título en el libro diario, es decir, en la caja diario se dice, ¿no? Porque es una caja que se denomina así caja diario porque yo pago el derecho de presentación, abono el derecho de calificación, es que se acompañe, bueno, ahora la documentación indicada en la solicitud tiene que ser verificada que se acompañe la misma. Se abone los derechos de calificación. En la praxis, ¿cómo se da? Muchas veces uno llena la solicitud, su formulario verde, y le dicen que vayan a los liquidadores. Los liquidadores examinan el instrumento y ven qué actos son registrables y le ponen el pago mínimo a cancelar. Es un pago mínimo, no es el pago total, porque muchas veces se presenta y la gente dice, oye, pero ¿por qué me liquidaron? Si ya pagué todo, me fui con el liquidador. O a veces se emocionan incluso cuando hay una observación donde dice, para poderle calificar usted tiene que pagar el pago mínimo. Él cree, pago el pago mínimo y ya se me van a inscribir. No, es el pago íntegro de los derechos de calificación para que recién pueda ser calificado. Y si se acompaña copias simples, pueden basarse solo cuando hay dispositivos o requerimientos especiales. O sea, cuando quiero advertir, en todo caso, pues, de alguna circunstancia que ya consta en registros. O adjuntar, pues, el tenor de alguna ley, alguna norma, que de fácil probanza, en todo caso podría juntarlo. Nuestro artículo 165 del Reglamento General de los Registros Públicos sobre la incidencia del pago determina que tiene dos derechos diferenciados. El pago como requisito de admisibilidad se denomina pago de calificación, que involucra lo que es la presentación del título, la calificación y la búsqueda de los antecedentes registrados. Uno de las formas que el registrador determina que el título ya se va a inscribir es cuando me realiza la liquidación definitiva. ¿Y por qué me realiza una liquidación? O sea, que tenga que pagar un pago adicional. Porque ahí viene lo que es la tasa referido al derecho de inscripción. Es incorporar el acto o derecho a la partida registral respectiva. Entonces, el tribunal registral incluso faculta al registrador en su función de verificar los requisitos de admisibilidad que se haya efectuado el pago mínimo de calificación en su integridad. En ese sentido, tenemos una última resolución donde se incide un poco porque es válido formular reserva de calificación mientras no se haya pagado los derechos mínimos de calificación. Acorde al artículo 169. No es el 17, porque el 17 es para el cajero que va a recibir el título, pero el 169 incide ya en la calificación como requisito de admisión de solicitud o expedición de certificados el pago de derechos de calificación o el monto mínimo establecido en su caso. Salvo que se mención o inafectación. Ahora ya un poco la determinación del título
retomando la clase de títulos registrales, habíamos hablado que los actos o derechos básicamente se asientan en títulos auténticos, o sea, en instrumentos públicos. Entonces, y habíamos hecho referencia a que estos instrumentos públicos son dados por los dadores de fe, notario, ¿no?, el funcionario público en los procedimientos administrativos, los jueces, en su caso, bajo los partes judiciales, normados por los auxiliares jurisdiccionales. Entonces, el título es el documento o documentos en que se funde inmediata o directamente el derecho a inscribir. Y acá emana otro principio, que es el principio de causalidad. Toda inscripción tiene que emanar de un acto o derecho, es decir, un título material, contenido en un documento, en un instrumento que tenga ya de por sí ya una fe pública, ¿no? Por eso entre contratación entre privados, el 2010 dice instrumentos públicos, que serían, conforme el decreto legislativo 1049, las escrituras públicas. Pero las escrituras públicas no es que yo pueda presentar a registros el testimonio, ¿no?, o una boleta notarial, no. Yo tengo que presentar a registro lo que es un parte notarial. Un parte notarial puede ser de una escritura pública, puede ser de un acta protocolizada, o en todo caso una certificación que haga el notario conforme, pues, a las excepciones que la norma puede traer sobre la presentación de otros tipos de instrumentos, acorde al 2010 del Código Civil. Y forman parte del título de documentos que, sin fundamentar de manera inmediata o directa la inscripción, coadyuvan a que ésta se realice. Muchas veces hay una falencia. Por ejemplo, el artículo 13 de nuestro reglamento de inscripciones nos dice: si quien adquiere el derecho es una persona casada, hay que poner el nombre de su cónyuge si es que el bien es social. La identidad de los mismos. Entonces, los instrumentos no contienen esa referencia. Entonces, muchas veces se adjuntan ahí certificados de RENIEC, las partidas de matrimonio, entre otros, que van a coadyuvar a que ésta se realice en cuanto la necesidad puede complementar esa información que carece los instrumentos. Hay normas especiales que también hablan de que se acompañan documentos al título, por ejemplo, en la regularización de edificaciones, acorde al artículo 25 del reglamento de la ley 27157, ¿no? Entonces, muchas veces los informes técnicos de verificación, las declaraciones juradas, entre otros aspectos que también coadyuvan a que ésta se realice. Y lo que sí no forma un título son copias simples de los documentos que sustentan la inscripción. Entonces, estos no pueden ser calificados. Se cambió de criterio porque en un tiempo incluso se permitía calificar copias simples. Actualmente no se queda. Los instrumentos públicos tienen que ser, son traslados o copias de los mismos notarios o funcionarios que conserven la matriz en su poder. En ámbito de las escrituras públicas son los partes notariales. Y acá viene, pues, un principio denominado principio de titulación auténtica, pero también la presentación cautiva, que busca, pues, reforzar la legitimación de estos instrumentos públicos. El 1049 del Código Civil, no, el notariado incide en esta perspectiva de aquellos instrumentos que emiten los notarios. Salvo que las partes determinen que sea un tercero, donde el notario tiene que dar fe que un tercero lo va a presentar. Y en ese caso, cuando lo va a presentar un tercero, ese instrumento público, el notario tiene que llenar un módulo denominado módulo del notariado, que es un sistema informático donde se comparte información, registros, conforme los notarios van llenando el mismo, haciendo referencia a quién es la persona que está presentando el instrumento público, su documento de identidad y qué documento está presentado en el registro. Y esto incide en la calificación,
Muchas veces, pues algunos títulos son incluso tachados cuando el módulo de notario no está adecuadamente llenado. Y otras veces son observados para que los notarios complementen esta información. Por excepción, el 2010 nos dice, ¿puede la ley determinar un salvo en contrario? O sea, que los instrumentos no estén por instrumentos públicos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Un reglamento interno. En la actualidad no se exige que los reglamentos internos sean por escritura pública, bastaría un documento privado con firma certificada. Lo que nos exige nuestro reglamento es que en esos tipos de casos por lo menos haya legalización de firma de estos mismos documentos. Bueno, los traslados notariales, la presentación cautiva, acá tenemos el sistema de notariado y la acción. La cinta de presentación nos remonta a otro principio denominado principio de prioridad preferente, el que lo encontramos en el artículo 9 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Y en ese sentido es que también el mismo determina que los asientos se van a retrotraer pues, a la fecha y hora de presentación y también conlleva a otro principio, que es el excluyente. Si por ahí se presenta otro título que le es incompatible, ese otro título tendrá que ser suspendido. El asiento de presentación se hace referencia, cuando ustedes presenten el título, le asignan un número, fecha, hora, y minuto, incluso, y segundo de presentación, porque esto va a determinar pues, la prelación en el orden que tiene que ser calificado. Sí, también se hace incidencia de ahí de los títulos conexos. ¿Cuándo son títulos conexos? Cuando en una misma oficina registral hay dos registros diferentes y a cargo, por ejemplo, el registro de personas naturales y el registro de propiedad de inmueble, y uno solicita pues, que se califique conjuntamente. En ese sentido, pues nuestro reglamento incide algunos requisitos que tienen que tener estos títulos conexos para ser calificados conjuntamente. Dentro de ellos, que lo solicite el presentante, o sea el mismo presentante o los presentantes de los títulos. Que se encuentre pagada todos los derechos registrales para su inscripción. Ojo, acá no hablan solo de calificación, sino para su inscripción. Y que el presentado en segundo lugar tenga el acto previo que posibilite la inscripción del título presentado en primer lugar, siempre que dicho acto preexista la fecha de presentación del título. Entonces, acorde a ello, por ejemplo, si a mí me dicen inscribe una compra-venta, pero previamente tengo, por ejemplo, que independizar este acto y presento otro título posterior, ese título posterior lo puedo también ligar con el título anterior con la referencia de que son títulos conexos. También hay la presentación en oficinas receptoras y oficinas de destino. ¿Cuándo sea esto? Cuando la oficina a la cual yo me debo dirigir es de una zona registral diferente a la cual yo estoy presentando el título. En ese supuesto, lo que se crea es una orden, un número de orden en la oficina que está recibiéndose, y un número de título en la oficina de destino. Y la documentación física ya se remitirá vía correo a esa oficina de destino para iniciar el proceso de calificación. Y otra referencia a la presentación de los medios informáticos, como es rectificación de errores materiales o también pues bajo el sistema de intermediación digital. La vigencia del asiento de presentación. En nuestro procedimiento registral tiene también etapas que van caducando en base a las mismas. En ese sentido, si yo estoy siguiendo un proceso y dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación no llego a subsanar, me van a tachar el título, pero esa es una tacha procesal. ¿Qué significa esa tacha procesal? Es que ya el procedimiento sobre el título, ¿qué opción
calificación título, no. Doctor, se le escucha entrecortado. Debe ser la conexión, por favor. Bueno, esta vigencia del asiento de presentación incide en que el registrador, pues, dentro de los mismos tiene que efectuar lo que es la calificación del título. Muchas veces con calificaciones negativas que tienen que ser subsanadas dentro de la vigencia. Si no son subsanadas dentro de la vigencia, el título va a la tacha. En ese sentido, si yo quiero conservar el criterio de calificación del título anterior que fue a la tacha, o sea, un título tachado, no retiro los documentos de registro, lo dejo ahí y lo subsano con la presentación de otro nuevo título, dejando constancia en ese nuevo título, mediante un escrito, que solicito al mismo se adjunte el título en custodia, que es el tachado. Esto va a motivar a que el registrador internamente y registros internamente solicite el título anterior tachado y lo una al nuevo título presentado. Entonces, algunas incidencias pues, que ustedes pueden advertir en cuanto quieren conservar el criterio de calificación del registrador. Quizá el anterior título se tachó, supongamos, por falta de pago del derecho de inscripción. Entonces, ¿para qué retirar todo y volverlo a presentar? Porque me van a volver a calificar y puede hacer que por ahí, pues, advierta una variación en las circunstancias. Mejor lo dejo el título en custodia, presento el nuevo título, lo ligo al anterior y lo único que me va a salir es la liquidación para pagar la diferencia y poder inscribir el nuevo título. La vigencia del asiento de presentación, cuando yo presento el título, tiene 35 días a partir de su ingreso del título. El artículo 25 nos dice dentro de los 7 primeros días el registrador procede a la inscripción o en todo caso a la calificación negativa que son observar, tachar o liquidar los títulos. Y se admite subsanación hasta el 6º día anterior a la vigencia del asiento de presentación. ¿Cómo incide el uso de la informática ahora en referencia a estos plazos? Lo que pasa es que mientras el departamento a cargo del SGTD, o sea, de este sistema, como le digo, de escaneo de títulos, de las firmas, de los fedatarios informáticos, de la remisión del título al registrador, a veces demora unos 2, 3 días, por la cantidad, pues, de títulos que ingresan. Entonces, muchas veces estos plazos ahora también se están incidiendo, pues, en una demora en los mismos, y a la vez el registrador, una vez ya tomado el título a su cargo, pues asigna muchas veces esos títulos y no son factibles de calificar porque la imagen todavía no lo encontramos en este sistema. Entonces, en la praxis está sucediendo algunos impases que son necesarios, en todo caso, que se van a ir mejorando, ¿no? Porque todo cambio es así. Dentro de ellos también la verificación de los pagos. Entonces, el registrador, una vez tenido ya la imagen del título, ve también el pago en el formulario y se da cuenta pues, que no ha pagado el derecho de presentación en su totalidad. Entonces, muchas veces observa estos títulos. También ya obtenida la imagen, a veces van los pases administrativos porque no corresponden a la sección a cargo de calificación y también trae quizá una demora en ese trámite interno de pases a la sección competente. La elaboración de despachos, oficios, informes, las atenciones que realiza el registrador a los usuarios, a los presentantes de los títulos, cuando a veces quieren consultar al registrador, pues, alguna observación que es necesario aclarar. Y sobre eso también, pues, un poco, pues, incide en esta labor de calificación propiamente dicha. Entonces, tenemos que presento el título, por ejemplo, hoy día, ¿no? Y de ahí cuenta 35 días.
Si inscribo el título porque se pagó el derecho, pasó la calificación, todo está correcto, culminó el procedimiento registral. Entonces, por más que diga 35 días, ahí ya culminó, puede ser que en los 7 días nomás ya salga la inscripción, que es la finalidad, entonces ya culminó o finalizó el procedimiento. Pero si una calificación negativa, ahí viene la incidencia del reglamento, automáticamente se prorroga 25 días adicionales. O sea, si me lo liquidaron o me lo observaron, esos dos supuestos. Automáticamente 25 días adicionales. ¿Para qué? Para que las personas puedan subsanar o puedan efectuar, en todo caso, el pago respectivo. Pero también por algunas circunstancias que se han presentado, por ejemplo, el día, pues hace unos días, el día que ha habido estas paralizaciones, entonces es necesario que la gerencia en forma extraordinaria, objetiva, ¿no?, prorrogue de oficio los títulos. Entonces se han prorrogado un día adicional. En épocas de la pandemia también ha habido prórrogas en la vigencia de los títulos. Hubo un tiempo que ni siquiera llegaban títulos físicos, ni tampoco por imagen. No eran factibles de ser calificados, entonces hubo prórrogas extraordinarias que se dan. Estas prórrogas lo emite la gerencia del área, a veces el gerente registral también cuando es a nivel de más de oficinas, y son 60 días adicionales a estos 25 días que ya se le unó a los 35 días originales. O sea, 35 días, se observa, se liquida, 25 adicionales y encima puede haber una prórroga extraordinaria de manera general de 60 días a cargo de la gerencia. Muchas veces en la subsanación de los títulos las personas piden prórroga y lo que hacemos los registradores trasladamos esto a la gerencia, ¿no? Pero la gerencia tiene que ver si es por una causa objetiva o extraordinaria que debe prorrogarse y en todo caso procedería la ley. Si no, no procede. También se da prórrogas automáticas cuando dentro del proceso se apela sobre las calificaciones negativas, ¿no? Observaciones, tachas. Cuando habla de tachas, habla de tachas sustantivas, diferente a la tacha procesal, que es cuando culmina la vigencia de la hacienda de presentación. Tachas sustantivas o liquidaciones. Entonces, hay una apelación, queda prorrogado. O cuando se formule observaciones o liquidaciones por mayor derecho, o el título requiere informe de catastro. Entonces, ahí también hay prórrogas en base a esta vigencia, automáticas. Y entramos ya propiamente a la calificación. La calificación, ya sabemos, normado en el artículo 20.11 del Código Civil, el artículo 5 del Reglamento General de los Registros Públicos, el artículo 31 y 32 del reglamento. El artículo 31 del reglamento define pues que es la evaluación de los títulos al registro. Su objeto es la procedencia de la inscripción. Está a cargo del registrador o el tribunal quienes propician o facilitan las inscripciones. Principio de proinscripción. Dentro de sus alcances ya el artículo 32 nos dice, y de ahí que se incide un poco más a la legalidad en la calificación. No solo es ver la legalidad del instrumento, sino la adecuación del título con los asientos registrales, la existencia de obstáculos de la partida, y comprobar que sea un acto inscribible, verificar la competencia de los funcionarios, la capacidad de los otorgantes, la rectificación de oficio, si había habido un error que es necesario realizarlo para efectuar la inscripción. En resoluciones judiciales hay límites, dentro de ellos, pues, la calificación tiene límite, lo vimos la clase pasada, el 20.11 del Código Civil, límites a los procesos judiciales, en presente observancia obligatoria, límites a los procedimientos de los actos administrativos. También habíamos visto la directiva 013-2003 SUNAT, ¿no?, de límites en la calificación de los procesos no contenciosos a cargo de los notarios. Nuestro reglamento también impone, bajo reglas de predictibilidad, algunos límites en la calificación de los registradores que acogen una calificación de un título que ya previamente ha habido un pronunciamiento. Dentro de ellos, no formular nuevas observaciones a los ya observados o liquidados, salvo pues que por ahí el acto registral es de una persona
puede haber algún error, por ahí no se contempló un requisito formal, entonces el artículo 33C salva esa falencia y puede ser complementado. Si el título fue observado, tachado por caducidad sin que se hubiera saneado, no podrá realizar nuevas observaciones. Si el título que calificó con autoridad fue tachado por caducidad, no haber pagado derecho, no podrá formular nuevas observaciones. Dentro de los 6 meses ya sabemos que lo dejamos en custodia y en todo caso puede suplir esta falencia. Igual se da a los vocales en segunda instancia sobre observaciones distintas a los que hizo el registrador, salvo el literal C. La predictibilidad, por esto vienen los acuerdos de las salas. Si conoce una apelación que fue resuelta por una misma sala u otra, deberá sujetarse a ese criterio, por eso los acuerdos son vinculantes en segunda instancia y los precedentes son vinculantes en primera y segunda instancia. No se aplica cuando hay causal tacha sustantiva. No se aplican limitaciones cuando, y acá viene pues que a pesar del título estar en custodia, el registrador califica negativamente el título, incluso tachándolo sustantivamente, cuando se trate de causal debidamente tipificada con la tacha. Vamos a ver cuáles son. Cuando se obvió un requisito que necesariamente la ley exigía, o cuando hay obstáculos que surgieron de la partida registral, muchas veces en el limbo, pues, estas partidas son cerradas. En todo caso, pues, surgen obstáculos y ya no se puede efectuar inscripciones sobre ello. Sobre esta calificación negativa, también hay plazos cuando se tacha, observa o se efectúan liquidaciones. Estos se dan dentro de los primeros 7 días de presentación o 5 días anteriores a que fenezca el título. Y bueno, si hay por ahí alguna rectificación, se da prioridad a esos asientos o títulos que buscan una rectificación de errores materiales. Por eso, esa solicitud que yo hago por el sistema es efectiva. Incluso, no solo no me tengo que desplazar al registro, sino que tiene un plazo preferente de atención. Bueno, cabe las prórrogas. No hay responsabilidad de los registradores cuando las demoras obedecen a la extensión, complejidad de títulos u otras causas justificadas. Y ahí que viene pues que estos sistemas de la calificación mediante el sistema del SGTD, ¿no?, bajo la lectura de algunos títulos, bajo el sistema de CICEDAR, títulos que son extensos, complejos, como habilitaciones urbanas, reglamentos internos, entre otros, pues esté justificado un plazo mayor. Los reingresos, cuando ha habido estas calificaciones negativas, se tienen que hacer dentro de los últimos 5 días del asiento de presentación. Por eso es que las esquelas ponen 2 plazos diferentes. Un plazo que dice último día de subsanación o pago de mayor derecho. Es decir, hasta ahí puedo subsanar sobre una calificación negativa. Y después viene un plazo ya de caducidad. Entonces, en ese plazo, si no subsano, el registrador simplemente va a hacer la tacha procesal. Las observaciones se dan en referencia a cuando el título adolece de algún defecto que tiene que ser aclarado. Por eso se dan estos tipos de observaciones. Muchas veces estas observaciones inciden en el tracto sucesivo o el acto previo. Entonces, en ese sentido, cabe lo que es la ampliación, a pesar que originalmente no ha sido rogado un acto, pero cabe la posibilidad de que en una subsanación uno amplíe la rogatoria. En esos supuestos, cuando me ha sido observado por la falencia de un acto previo que es necesario efectuar la inscripción. Y bueno, también otra calificación negativa se da en la liquidación definitiva. Es decir, el registrador observó que todo estaba bien, pero falta todavía el pago del derecho para que se inscriba, ya que el artículo 165 de nuestro reglamento general nos habla de un pago de calificación, que es el pago mínimo en la presentación del título, y un pago de inscripción,
que es la incorporación del acto de derecho en la partida registral. Y de acá pues vienen o se detallan básicamente pues, los efectos de la publicidad, la legitimación, la buena fe, la forma como va a inscribir el registrador, el principio de especialidad, la técnica del folio real, los rubros respectivos que deben constar, entre otros aspectos. Este asiento, como nuestro sistema es causalista, tiene que expresar el acto jurídico de donde emana el derecho, ¿no? Si ha sido una compra-venta, si ha sido una donación. No es convalidante en actos nulos o anulables. Hemos visto supuestos de la ley 30313 sobre suplantación de personas o falsificación de documentos que cabe la cancelación administrativa, incluso sin ir a la vía judicial. Contrastación de las partidas electrónicas, y estas llevarán un código, un número de partida registral. Originalmente se inscribían con lapicero, en tomos. Bueno, no con lapicero, con pluma fuente, en tomos. Después, con máquina de escribir en fichas. Ahora ya bajo sistemas informáticos, que son partidas electrónicas. Ahora, actualmente, incluso también cuando se unifica el registro predial urbano y pasa a formar parte del registro de propiedad inmueble dentro del registro de predios, pues incluso tenemos pues, el uso de plantillas también bajo el sistema SAR. Entonces, hay ahora uniformidad en que se haya dado por tomos, se haya dado por fichas, se haya dado por partidas electrónicas, se haya dado por partidas del sistema SAR, todos tienen un único número de partida electrónica. Y la función que cumple el registrador es extraer lo que es relevante del título para publicitarlo en las partidas registradas. Cuando ustedes quieren saber cuánto le va a costar una inscripción, pueden ingresar a la página de SUNAT, ingresan a lo que es formulario de herramientas y ahí hay un icono que se llama calculadora registral, donde ustedes pueden calcular estos actos o derechos que están rogando cuánto le va a cobrar el registrador. Otra calificación negativa que se puede dar dentro de los 7 días son las tachas sustantivas. Y acá sí tenemos normas que ya son detalladas por nuestro reglamento general. Por ejemplo, cuando el título adolece de efectos insubsanables que afectan su validez. Entonces, ¿qué incidencia tendría ahí de observarlo si ya el título es nulo de por sí, ¿no? Entonces, no tendría forma de subsanarse. En ese sentido, se realiza la tacha sustantiva. Por ejemplo, una compra-venta que no se determine el precio ni el bien adecuadamente. Entonces, se tacha sustantivamente. Una donación que no sea por escritura pública de un predio, de un inmueble, se tacha sustantivamente. También cuando existan obstáculos insalvables que emanan de las partidas registrales. Muchas veces se incide una inscripción de partidas cerradas, o sea, de partidas donde registralmente ya no se puede extender ningún asiento. Entonces se tacha sustantivamente, porque hay obstáculos insalvables de la partida registral. Cuando el acto o derecho no preexista al asiento de presentación respectivo. Y acá hay que dar un paréntesis, porque hay un título material, que es el acto de derecho, y hay un título formal, que es el instrumento. Entonces, por eso dice, no constituye causal de tacha la falta de preexistencia del instrumento del título formal que da mérito a la inscripción. Tampoco la aclaración o modificación del derecho inscribible con posterioridad cuando es un acto previo, ¿no? Que ahí sí cabe la ampliación de la rogación. Supuestos de falsedad documentaria, ¿no? Cuando determinamos pues que el asiento de inscripción está basado en un instrumento falso, entonces hacemos un informe y hay un supuesto de falsedad documentaria. Hay tachas especiales que también nos dice el reglamento de inscripciones, que esto hay que darlos con premura dentro de los 5 días, ya que en nuestros sistemas registrales números clausus, no todo acto o derecho, por más que sea válido, es factible de publicitar. Por ejemplo, un contrato obligacional, supongamos con una persona para una mejora de la fachada o para pintar la casa, no
no tiene sentido publicitarlo en el ámbito registral porque es intrascendente para la seguridad jurídica dinámica, para que las personas puedan contratar. Cuando se ha generado asiento de presentación en una oficina distinta a la competente, entonces vimos el caso, pues ponen zona registral 9, sede Lima, y sin embargo era sede Callao. Entonces ahí viene la necesidad de aclararlo. O tacharlo, pero en todo caso, en este supuesto, cabe un trabajo interno que es previamente solicitar un asiento de presentación en el diario de la oficina competente y posteriormente efectuar la tacha. Bueno, hay supuestos de tachas por no adjuntar planos, esto ya por el artículo 59 del Reglamento de Inscripciones, basados en lo que son regularización de edificaciones, que van a dar mérito a independizaciones en predios rústicos en área de expansión urbana, independizaciones en predios rústicos sin cambio de uso, o independizaciones de predios rurales. Cuando no se presentó el plano, inicialmente con la presentación del título, se tacha especial. Cuando es obligado presentar el título en el sistema SIT y sin embargo se presenta en soporte físico, también da mérito actualmente a la tacha especial. Entonces, ahora ha tomado relevancia pues, el uso de las firmas electrónicas en ese sentido. El documento en que se funda inmediatamente o directamente el derecho no haya sido presentado o haya sido en copia simple, ¿no? se tacha. Se solicite una rectificación de asientos sin abono de derechos registrales o error invocado no resulta imputable al registro. Se necesita un título modificatorio, entonces se presenta bajo el formato en línea de solicitud de error material, pero no es un error material, no es imputable a registros, entonces se tacha. Bueno, tenemos diversos supuestos acá, en el supuesto de inmatriculación, otros supuestos más que nos hace referencia nuestro reglamento. El título pendiente incompatible, y acá viene pues el principio de prioridad también, el principio de prioridad excluyente normado en el artículo 5 del título preliminar del Reglamento General de los Registros. Es decir, no puede inscribirse un título incompatible con otro inscrito o pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha. Entonces, si hay dos títulos presentados, entonces, si es de igual fecha, pero se presentó el segundo y es incompatible el primero, entonces el segundo tiene que esperar, no puede inscribirse. Un título de la misma partida, si le es incompatible con el anterior. Pero si es compatible, en ese caso sí procede. Por eso, durante la vigencia del asiento de presentación, nos dice el artículo 26, puede inscribirse títulos posteriores a la partida, salvo sean incompatibles con el primero. ¿Cuándo se considera que un título es incompatible con el anterior? Un título es incompatible con otro ya presentado cuando la eventual inscripción del primero excluya la presentación en el segundo lugar. Principio de prioridad excluyente. ¿Qué pasa en estos supuestos? Nuestro reglamento nos dice cuando advertimos la calificación en esos tipos de circunstancias, ese segundo título hay que suspenderlo. Pero la suspensión actualmente ya ha cogido nuevas reglas. Lo que pasa es que antes uno suspendía el segundo título por ser incompatible, observando, cabe la suspensión con observación en nuestro sistema del sistema SIR de calificación de título, la suspensión con observación o la suspensión sin observación. Cuando uno hacía la suspensión con observación, hacía su esquela, suspendía el título y las personas querían subsanar y no le permitían porque el título estaba suspendido, como congelado. Muchas veces lo dejaban en mesa de partes y ahí pues perduraba bastante tiempo. Ahora ya ha cambiado esa regla, vamos a ver, en todo caso, causales de suspensión del título. Cuando no se puede inscribir un título a anotar preventivamente por ser incompatible con uno anterior referido a la misma partida y cuyo asiento de presentación se encuentra vigente. Esto también motiva a que muchas veces haya títulos
que el asiento de presentación se encuentra vigente, pero no para subsanar, sino para efectuar lo que es la demanda contencioso administrativa, y vamos a ver cómo nuestro reglamento también incide sobre ello. Bueno, en estos supuestos de títulos incompatibles, dice, con la inscripción o caducidad del asiento de presentación anterior. Entonces, concluye esta suspensión si el título anterior pues llega a inscribirse o caduca. Si se inscribe, ya no se puede inscribir al segundo porque era incompatible. Entonces, al haberse inscrito el primero, ya principio de prioridad excluyente. El segundo ya no cabe, o impenetrabilidad, ¿no? 2017 del Código Civil. Sin embargo, si caduca el primero, entonces ya el segundo se empieza a calificar. También otro supuesto nos dice, transcurridos los plazos del primer y segundo párrafo del 162 sin haberse subsanado deficiencias confirmadas o advertidas por el tribunal, o sea, el tribunal revoca observaciones, pero confirma algunas y no se subsanan, o dice que hay que pagar y no se paga, en todo caso, pues caduca el asiento, ¿no? La suspensión. O 2 días de emitida la resolución del tribunal registral cuando se declare inadmisible o improcedente el recurso, conforme al artículo 163, o se confirme la tacha apelada o la observación formulada en su caso de segunda apelación. Cuando no se puede inscribir o anotar preventivamente un título incompatible con otro cuya prioridad fue reservada con el bloqueo. ¿Qué es el bloqueo registral? El decreto ley 18278 norma la posibilidad de que uno, mientras esté formalizando un acto de transferencia o un acto ante un notario, pues pueda, de disposición ante un notario, pueda el notario solicitar el bloqueo, adjuntando un oficio y la minuta. Y con ello quedará anotado y reservado la prioridad de ese acto que todavía está en proceso de formalización ante el notario. Entonces, para eso sirve el bloqueo. Entonces, mientras exista este bloqueo, no pueden inscribirse actos que son incompatibles con el derecho. O no puede inscribirse o anotarse un título incompatible con el derecho de propiedad anotado preventivamente de conformidad con dispuestos por el artículo 6 del reglamento de saneamiento de tracto sucesivo interrumpido. Esto ya es un trámite de saneamiento del registro jurídico de bienes, en este caso, que concluye con la caducidad de la anotación preventiva. ¿Cuándo se suspende el título, entonces? Acá hace referencia, en los literales A, D y E, o sea, A, bajo estos 3 supuestos, D y E, cuando el título no adolezca de efectos. Y la única circunstancia es que hay un título pendiente, bloqueado o anotado, ¿no? En ese caso, ahí sí se suspende. Si el título en estos supuestos aludidos adolece de algún defecto, no lo suspendo, pero dejo constancia, si dejo constancia en la esquela, por si acaso acá hay una causal de suspensión. Cuando tú subsanes y todo esté bien, yo lo voy a suspender. Esas son las modificaciones que ha tenido nuestro reglamento general. Ahora, se suspende también el plazo cuando no se puede inscribir, anotar un título por encontrarse en procedimiento de reconstrucción de partida, o reproducción de título archivado. Ahí quedan suspendidos los títulos posteriores. Cuando no se puede inscribir por un bloqueo por presunta falsificación de documentos, esta incidencia de la ley 30.313. Bueno, y concluye con la caducidad de la anotación del bloqueo por presunta falsificación por la recepción de la consulta en caso uno, pues, efectúe conforme a la ley 30.313, pues, el requerimiento al notario para ver si ha habido o no, o confirme o no los efectos de estos supuestos de oponibilidad. Es factible que yo, ante una observación del registrador suspendiéndome el título, y le diga al registrador que has equivocado, levántame esta suspensión, no está dentro de los causales, pero si el registrador advierte que está correcto, volverá a suspender el título, si no lo levanta y califica el título. Entonces desaparecía las causales de suspensión, el registrador continúa
pues con la esquela, ¿no?, de tacho o calificar el título según corresponde. Nuestro artículo 47 norma pues a los registradores no inscribir títulos incompatibles con uno anterior referido a la misma partida cuyo asiento se encuentre vigente. ¿Y qué pasa si hubo un error y se inscribió? Bueno, ahí procede a la calificación de ser el caso del título presentado con anterioridad que ha ganado prioridad y se deja constancia de esa circunstancia en el asiento, comunicando pues al superior jerárquico y al titular del derecho perjudicado en su domicilio o señalando en su documento de identidad, o señalado en su documento de identidad. La anotación de inscripción, ya esto conlleva ya los efectos jurídicos de la publicidad. Acá tenemos pues la publicidad material. Desde que se realiza la inscripción, se presume que todos tenemos conocimiento del contenido del mismo. Viene la prioridad excluyente, no se puede anotar ningún título ya incompatible con aquel que está inscrito. Viene la oponibilidad, yo gané el derecho de buena fe, inscribí primero, si por ahí aparece alguien, yo me opongo el derecho de aquella persona que también alega tener el derecho al mismo. En concurso de acreedores se me permitirá, conforme el 1135 del Código Civil, se me dará prioridad en la entrega del bien. La legitimación de buena fe, entonces yo ya me encuentro legitimado bajo el 2014 y sus efectos. La legitimación 2013 y como tercero de buena fe 2014 del Código Civil. El registrador ya en su función de anotar estas inscripciones lo tiene que hacer conforme el principio de especialidad, folio real, contemplando el tracto sucesivo, ¿no?, sobre otros aspectos propios de la calificación. Ante calificaciones negativas cabe el recurso ante segunda instancia, que es el tribunal registral. El tribunal registral vuelve a examinar los requisitos. El tribunal registral, en su caso, también tiene ahí su función en la calificación de efectuarse sobre el pronunciamiento de aquel que pida pues, este recurso, de poder, mediante un principio de mediación, escuchar, en todo caso, mediante informe oral a aquel apelante. Hay que solicitar dentro de los 10 días la posibilidad de dar un informe oral ante el tribunal, mediante la Secretaría del Tribunal Registral. Los tribunales, una vez escuchado los informes orales de los apelantes, se van a examinar la documentación y de ahí, si hay 2 votos a favor, para revocar observaciones o para confirmar los mismos, los 2 votos a favor son los que aprueban estas resoluciones. En su caso, si yo quiero, me puedo desistir, igual que me pude desistir del procedimiento en un inicio, me puedo desistir en segunda instancia también del procedimiento. O sea, me desisto de la rogatoria y ahí culmina el proceso. Pero también puedo desistirme del recurso. ¿Qué efectos me trae el desistirme del recurso antes que el tribunal se pronuncie? El 164 sobre ese efecto, el 162 sobre ese efecto dice que ahí se puede ampliar la vigencia del asiento de presentación. Entonces, muchas veces se recurre a estas apelaciones con desistimientos cuando faltó plazos y se inciden plazos mayores. ¿Qué pasa si el tribunal confirma, en todo caso, observaciones? ¿Cómo incide esto? 15 días adicionales al que tenía, porque puede ser que yo haya apelado el último día y me confirman una observación, tengo 15 días adicionales para subsanar la observación. Entonces, incide en el plazo de vigencia de la sentencia. Si faltó liquidar el último día, no pude liquidar, apelé y el tribunal confirma la liquidación, 10 días adicionales para yo poder pagar. Entonces, hay incidencia en el plazo. En su caso de alguna observación que fue subsanada, el registrador todavía puede, en todo caso, advertir deficiencias en esa subsanación y conlleva a la posibilidad de una segunda apelación. Los vocales sí determinan si hay requisito de inadmisibilidad o improcedencia de los recursos de apelación. Y contra lo resuelto por el tribunal registral cabe
los procesos contenciosos administrativos. Por eso es que el plazo de vigencia ahí no caduca. El artículo 164, en ese sentido, nos dice a los registradores, a pesar que supuestamente ya no puedes subsanar, todavía tú conservas la vigencia del asiento de presentación. 15 días más el normativamente para interponer el proceso contencioso administrativo, que son comúnmente 3 meses más 15 días. En ese sentido es que el título no se tacha, sino se conserva todavía la vigencia del asiento de presentación, pero solo para interponer el recurso contencioso administrativo. Si opera la caducidad, ahí ya culmina el proceso. En cuanto al procedimiento, en cualquier momento, sea en primera o en segunda instancia, yo también puedo rogar el desistimiento. O sea, ya no quiero continuar el trámite y cabe el desistimiento de toda la inscripción o un desistimiento parcial de la rogatoria. Cabe en ese sentido, si yo me desisto de todo el proceso, entonces son uno de los supuestos que concluye el procedimiento por aceptación del desistimiento total de la rogatoria. Si yo me desisto solo de algún acto, en todo caso, pues conservará todavía la calificación de los demás actos. Si el registrador inscribe, culmina el proceso porque ya se cumplió la finalidad que era la inscripción. Y si el título no fue subsanado dentro del plazo, con sus prórrogas respectivas, no fue subsanado, caduca la vigencia del asiento de presentación. ¿Cuándo no concluye? Cuando hay una tacha sustantiva, conforme al artículo 42. Cuando hay una tacha especial, conforme al artículo 43. Cuando hay una tacha por falsedad documentaria. Ahí no concluye el proceso porque podría apelarse a segunda instancia. En conclusión, vamos a ver. El procedimiento se inicia con la presentación del título, pasa a la calificación. Puede haber una calificación negativa cuando hablamos de observaciones, tachas o liquidaciones que pueden ser apeladas en segunda instancia. Si son subsanadas dentro de los mismos, llegan a inscribirse, que es la finalidad del proceso. Cabe en cualquier momento la tacha del proceso por desistimiento total de la rogatoria o cabe pues la tacha cuando culmina el plazo de vigencia y no se ha subsanado nada. Si vamos a segunda instancia, el tribunal registral vuelve a examinar la documentación, vuelve a ver los títulos, escucha el informe oral y sobre ello puede declarar fundado o infundado el recurso, revocando observaciones y disponiendo la inscripción, o en todo caso, confirmando liquidaciones para que se pague el mayor derecho con estos plazos adicionales. Y si no estoy conforme con esta segunda instancia, yo tengo todavía el derecho de irme al plazo contencioso administrativo en la vía judicial. Si yo quiero ver un título en qué situación se encuentra, puedo ingresar al sistema registral de la SUNAR por el sistema Síguelo y con ello puedo ver en qué etapa del proceso se encuentra. Bueno, y con eso hemos culminado esta segunda clase con las incidencias que ha tenido pues el procedimiento registral con las modificatorias dadas en su oportunidad. Muchas gracias por todo. Y bueno, ya no sus preguntas, si hay algunas consultas que realizar. Sí, muchas gracias, doctor José Guarnis. Estamos concluyendo la segunda sesión. Bueno, vamos a pasar justamente a las preguntas, algunas consultas que ustedes pudieran tener, también comentarios, por supuesto, sobre los temas que el doctor esta noche ha abordado. Las personas que deseen participar pueden usar la opción levantar la mano del Zoom o también escribir su pregunta a través del chat. Quedamos a disposición de ustedes, amigos y amigas. Si hay alguna consulta, por favor. Bueno, parece que todo quedó claro, doctor. Bueno, hay una pregunta acá a través del chat, doctor, antes de ir concluyendo.
¿Un procedimiento de reconstrucción de partida tiene un plazo determinado o indeterminado? Dice la pregunta. Gracias por su pregunta. Sí, tiene un plazo de 6 meses para poder reconstruir la partida, así como también los títulos archivados. En ese plazo, si hay un título en calificación, ese título es suspendido hasta que el mismo culmine. Gracias por su pregunta, Red. Hay una segunda pregunta, también en el chat, doctor. Sí, Dice, buenas noches. buenas Se desea escribir un departamento antiguo perteneciente a un condominio que nunca tuvo planos archivados por la vía de la prescripción adquisitiva. Se requiere presentar plano de departamento, considerando que es muy posible no coincidan con el área límite. Ya. En los temas de prescripción adquisitiva de dominio, en el ámbito notarial ha sido regulado, si te vas en procesos de prescripción en el ámbito notarial, ha sido regulado que no necesitas planos si vas a escribir la integridad del área del predio independizado. Solo vas a necesitar plano cuando prescribas parte del área del predio. Entonces, si hablamos de un departamento y el mismo departamento que ya está independizado, tú lo vas a prescribir, no necesitas ingresar planos. ¿Ya? Con eso queda resuelta esa parte de la pregunta. Gracias. Bien, gracias, doctor. ¿Alguien más desea participar? Acá veo otro que dice, cuando un usuario solicita 2 actos de independización del predio de mayor extensión, en este sentido, ¿cómo se realiza la calificación registral? ¿Se suspende uno de ellos o se realiza la calificación simultáneamente según el informe de ámbito de título? Se puede determinar el área remanente. Si tú solicitas la independización en 2 títulos diferentes y el primer título, conforme los planos presentados inciden sobre el área que vas a independizar del segundo título, entonces sí se suspende, porque ahí el primer título sería incompatible al segundo, porque si se inscribe el primero, se va a inscribir a favor de A, y ya esa área no se puede inscribir a favor de B, que es el segundo. Pero, sin embargo, si Catastro llega a determinar que el presentado en segundo título no está dentro del área de independización del primer título, procede a la calificación, no hay ningún problema porque no le es incompatible. Gracias por su pregunta. Bien, muchas gracias a usted, doctor. ¿Alguien más desea participar para ir concluyendo en todo caso con esta sesión? Bueno, las PPTs les vamos a compartir al correo en estos instantes. Ya el doctor nos ha proporcionado también las PPTs de la clase anterior. Bueno, parece que ya nadie más desea intervenir. Doctor José Warnes, muchísimas gracias nuevamente con usted. Nos reencontramos el día lunes 11 de abril a las 7 de la noche, por favor. Aunque hay unas nuevas... Muy agradecido por la invitación. Bueno, vamos a otra oportunidad entonces a reunirnos. Qué bueno con ustedes. Y bueno, pues ahí podemos también resolver pues algunas preguntas que quizás todavía... Sí, doctor, para no Muchas dejar... gracias. Doctor, para no dejar de repente estas preguntas al Ah, aire, claro, las dos claro. ¿Cómo últimas no? que han escrito en el chat. Buenas noches. Al llenar el formulario otorgado por la SUNAR, ¿se debe poner la profesión? ¿Esto es obligatorio? En caso sea así, ¿cuál es el fundamento de que sea obligatorio considerar la profesión? A ver, a ver. Me dice, buenas noches. Al llenar el formulario otorgado por la SUNAR, ¿se debe poner la profesión? ¿Esto es obligatorio? No. La dirección. Eso sí es obligatorio. La profesión no. Muy bien. ¿Es causal de tacha sustantiva si un acto o derecho no se encuentre prescrito o no exista respecto del que se quiere inscribir? A ver, muchas veces se presentan, por ejemplo, algunas rectificaciones de errores de algunos asientos anteriores, pues que no han quedado claros, ¿no? Entonces, si no se incide en vulnerar la publicidad de la partida, no hay perjuicio en ello. Ahora, sin embargo, algunas veces también se presentan inscripciones de actos o derechos nuevos que de por sí ya han caducado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no tendría incidencia en darse publicidad a los mismos también. Hay que tener cuidado en ese sentido. Gracias.
Bien, la última, doctor, para despedirnos. ¿Un mismo predio puede tener dos partidas? Es sorprendente, pero en la historia de registro de predios, al surgir sin un catastro, sí se han presentado estas causales de duplicidad de partidas por superposición de áreas. ¿Y cuándo se ha determinado? Justo cuando ya se empieza a integrar el catastro, los levantamientos catastrales en las inscripciones, entonces se llega a determinar pues esta duplicidad en la base gráfica registral, que a veces se origina también por medidas inexactas o medidas ambiguas o diversos sistemas de medidas al momento de levantar el catastro. Entonces, todas estas circunstancias pueden ser rectificadas ya bajo un proceso de saneamiento catastral. Y sí, ante la duplicidad de partidas, se tiende administrativamente a cancelar la partida más reciente cuando se advierte esta caducidad. Pero las personas también pueden solicitar oponerse a este procedimiento administrativo de cierre para que en la vía judicial se determine, en todo caso, a quién se va a preferir el derecho. Muy bien, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente, doctor José Guarnis. Nos reencontramos el lunes 11 a las 7 de la noche. Por favor, el enlace es el mismo para todos los participantes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.